Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche, nuestro invitado, a quien damos la bienvenida, es Antonio Zúñiga, licenciado en actuación por la Casa del Teatro de la Ciudad de México y maestro en artes escénicas por la Universidad de La Rioja, España y México. Fue director del Centro Cultural Helénico y actualmente es el titular del Centro Nacional de las Artes, ambas entidades dependientes de la Secretaría de Cultura Federal, aunque antes de estar al frente de estas instituciones culturales, se ha dedicado al teatro y se ha desempeñado como gestor cultural independiente. Ha sido fundador y director de grupos como Alborde Teatro, de Ciudad Juárez, Puerta al Teatro, en Uruapan, Michoacán, y de Carretera 45, Teatro AC, en la Colonia Obrera de la Ciudad de México. Agrupación y espacio cultural que se impuso como un referente nacional e internacional del teatro independiente en México. Antonio Zúñiga ha realizado un importante trabajo a favor de las artes escénicas en las distintas instituciones culturales que ha dirigido, a partir de la inclusión de comunidades creadoras, el desarrollo de esquemas de circulación de distintas compañías del territorio nacional, así como la creación de una red de espacios independientes en los estados, del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec y del Premio Nacional de Dramaturgia de Mujeres Incendia, entre otras acciones. Pero se ha desempeñado también como actor y es autor de más de 50 obras, 16 de estas para jóvenes audiencias, temas de los que hablaremos hoy. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, Antonio. Tú que hiciste teatro en tu natal Chihuahua y que has estado tanto arriba como abajo del escenario y al frente de políticas públicas enfocadas al teatro, ¿qué nos puedes decir sobre las mayores virtudes y las flaquezas del teatro que se hace hoy en México? Uy, qué bonita manera de empezar. Yo creo que el teatro que se hace en México es uno de los teatros de los mejores del mundo. Es uno de los teatros de los mejores del mundo. Y tal vez radica en su diversidad y en su vastedad. Porque, por ejemplo, sin menoscabo de nada y sin ningún prurito, te puedo decir que el teatro para jóvenes audiencias, para niñas y niños, es de vanguardia. Del mejor teatro de vanguardia del mundo. Es decir, hay registros y hay constancia en festivales, en simposiums, en conversaciones con artistas internacionales, en también la visita y la experiencia en situ de las teatralidades que con referentes a estos públicos o a estas edades, de cómo el teatro en México para jóvenes audiencias ha innovado y transformado desde las estructuras dramáticas, los lenguajes, las temáticas y la forma de comunicación con estas audiencias y con estos públicos. Es decir, es un teatro atrevido, es un teatro disruptivo, es un teatro transformador, el teatro para niños en México es un teatro que entra y saca de la llaga lo mejor y lo
lo peor de como sociedad y como ahora sí que como humanidad hemos vivido con relación a nuestra convivencia con las niñas y los niños del mundo y del espectro mexicano. Ese es un ejemplo muy, muy determinante. Y en la vastedad de esto te digo porque es un país inmenso y es un país que refleja en su teatralidad los quehaceres y las formas y se distingue de la variedad y de la plenitud de este ejercicio. Como fundador de grupos de teatro independiente y de espacios para su representación, tanto en tu estado como en México, ¿cómo ha cambiado el teatro independiente desde que tú comenzaste por este camino hasta el día de hoy? Es como un claroscuro muy, muy, muy singular, porque el teatro ha vivido siempre de las épocas de crisis y de su emergencia y de su urgencia. Para bien y para mal, esta precariedad, y no está bien como funcionario que lo diga, para bien y para mal, esta precariedad y esta insolvencia económica de apoyo y etcétera, ha provocado también una transformación en los lenguajes, en los estilos, en los procesos, y ha provocado también el acercamiento con nuevas formas y con nuevos públicos. Y esto es paradójico porque pues en realidad los espacios no deberían estar en la precariedad. Y esto, sin embargo, no ha mermado la cantidad de grupos. Yo creo que podemos calcular que hay unos... podemos decir que hay como unos 450 espacios en el país y como unos 900 grupos escénicos en el país. Son muchos grupos y son muchos espacios, sobre todo considerando que cada espacio es una célula de dispersión de conocimiento, de dispersión de experiencia y de dispersión de obra artística. Y eso es muy potente, es considerar que hay una república teatral. Independiente a pesar de las políticas públicas, ¿no? Exactamente. Que los teatreros se caracterizan muchas veces por avanzar de todas formas, ¿no? Aunque también se ha discutido mucho y todos sabemos que el concepto de independencia como está prefigurado en otros países como Colombia o como Argentina es distinto, porque allá sí son 100% independientes y aquí casi todos los grupos, aunque sean independientes, tienen de alguna manera acceso a los apoyos del Estado. Sí. Sí, eso es verdad. Toño, eres autor de obras como Historias comunes de anónimos viajantes, Algo de mí, algo de ti, textos que tú has dirigido, además de Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente, que dirigió Alberto Gallardo. ¿Cuál es el motor que te impulsa a escribir teatro? ¿Tu mayor necesidad como dramaturgo? ¿Y qué te hizo decidirte a escribir para jóvenes audiencias? Es distinto. La pregunta está como... Dividida, está bifurcada. Sí. Pero ha sido muy distinto a través del tiempo. Es decir, cuando yo empecé a escribir era por la necesidad de mi propia prevalencia artística. Es decir, yo quería darme a conocer y entonces le tiraba a actuar y le tiraba a escribir. Y la suerte me puso siempre en buenas manos y buenos caminos, porque pues cuando conocí al primer dramaturgo importante que conocí fue a Jesús González Dávila y el segundo, que también fue muy significativo en mi vida, fue Vicente Leñero. Y entonces ellos dos eran el centro de una idea de dramaturgia y de teatralidad que estaba fundada en un realismo mexicano de consistencia social, de consistencia de visualización del espectro social de México. Y entonces pues yo empecé con esos temas, empecé con el narcotráfico, con la migración, con todos estos temas que eran dolorosos, con la historia de la Revolución Mexicana y su influencia chihuahuense, con la regionalidad, con lo fronterizo, y eso cambió porque pues cambió mi vida y también
mi madurez y mi sentido de ver. No quiero decir que aquellas obras fueran menores, o sea, una de las obras que más me encanta, de las que he escrito, se llama Estrellas Enterradas y habla sobre, y la escribí en aquel tiempo, sobre la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez y ese problema que ya se volvió endémico y muy significativo y paradigmático. Y con el tiempo todo se cambió y estas tres que nombras acá, pues ya fueron de mi territorialidad citadina, es decir, ya cuando vine a vivir a la Ciudad de México, y entonces ahí el motor se cambió y se movió hacia lo interior, es decir, hacia hablar de mi mundo, hablar de mis preocupaciones existenciales, hablar de mi realidad del día con día. Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente, que es un larguísimo título que me encanta, pues son desde mis recorridos en el centro histórico, mis borracheras, mis locuras, mis amantes, mis decepciones, mi propio sentido de la soledad en este desierto de asfalto. Uy, pues sí, entonces el motor ha ido cambiando y las necesidades como dramaturgo también. Sí. Y justo ahora que estás aquí, bueno, en la ciudad ya desde hace muchos años, que te dedicas a las jóvenes audiencias, bueno, también es otro. Exacto. El impulso. Ese ¿no? es justamente el otro, la bifurcación de la pregunta. Exacto. Yo, cuando he dado talleres de dramaturgia para niños, doy muy pocos talleres porque yo no soy maestro de escritura ni de actuación. Fíjate que es muy singular eso. Yo pues he trabajado con muchos actores y algunos de ellos podrán decir que algo les enseñé, pero yo no soy maestro como otros de mis contemporáneos o como mis maestros. Uh-huh. Y yo les tengo mucho respeto a esa capacidad que tienen de enseñar y de transmitir su conocimiento para que otros lo tomen como conocimiento también. Yo no sé hacer eso pedagógicamente. Yo monto obras, sí transmito algún tipo de experiencia, pero no lo sé hacer pedagógicamente. Y pero cuando yo he dado talleres, yo siempre he dicho que yo escribo para niños porque creo y pienso que los niños son iguales que yo, o son iguales a mí. Es decir, tienen el mismo capacidad de imaginar, la misma capacidad de disentir, la misma capacidad de confrontar, la misma capacidad de ser crueles, viles y también maravillosos, tiernos, amorosos. O sea, son seres especialmente ricos para la imaginación de un escritor, en el sentido de su necesidad de expresión. Yo también digo que los niños son como yo, solo que ellos tienen una virtud que en mí es un defecto. Es decir, yo tengo experiencia. Pues sí. Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongos con ketoconazol, el nitroconazol, el yodo, el propóleo, el hipoclorito de sodio. Antonio Zúñiga es nuestro invitado esta noche. Toño, ¿en qué consiste el proceso que realizas como dramaturgo para escribir tus obras? ¿Cómo es tu trabajo en esta faceta? ¿Y cómo es tu trabajo, perdón, esta es otra doble pregunta, en tu faceta de director de escena? ¡Ey! ¡Qué lindas preguntas! ¿Cómo es? Yo soy más un dramaturgo que llegó siendo actor primero. Uh-huh. Y hasta después fue director. Yo fui director ya viejón. O sea, pero joven sí, actor. ¿Actor? Muy joven actor. O sea, a los 17 yo andaba actuando y con todo. ¿En Chihuahua? En Chihuahua, sí. Y muchos años, hasta los 30, llegué a México. De actor, yo ya era, por así decirlo, una figura en Ciudad Juárez, para cuando vine acá a estudiar actuación.
pero ya era algo importante más como actor que como dramaturgo. Y entonces, como soy un hombre de la escena en el sentido de que soy actor, después yo todos mis procesos los hice para actores y para grupos. Entonces los hice levantados desde la escena. Yo no soy un dramaturgo de escritorio. Es decir, yo no soy un escritor. Yo soy más un dramaturgista que un dramaturgo. Porque sucedió así, necesitamos montar. De hecho, la primera obra donde yo participé como dramaturgo fue porque Víctor Hugo Rascón Banda fue a Ciudad Juárez y dijo, es que escriban sobre su realidad, ahí está Tomochic, pasó en la revolución, ¿por qué no lo toman? ¿Para qué necesitan que otros vengan a decirles lo que ustedes tienen que decir? Eso. Y entonces el director dijo, escribamos pues Tomochic. ¿Quién lo va a escribir? No, pues lo va a escribir Joaquín Cosío. Y Joaquín Cosío se tardó y entonces el director dijo, ¿quién quiere escribir? Porque Joaquín Cosío se está tardando. Y entonces yo dije, yo escribo. Y era el viernes y para el lunes, yo sabiendo que eran tantos actores y tantos perfiles y todo eso, escribí una primera escena de Tomochic que el director dijo, ¡wow! Increíble. Y se oye tal cual, como si fueran de la sierra los personajes. Así. Eso se repite una y otra y otra y otra vez, porque además cuando llegué acá, mi experiencia de dramaturgo fue con el maestro Leñero, donde ya me dieron herramientas de escritura, pero también con Luis de Tavira, que era todo práctico. Y entonces un día en San Cayetano, creo que fue primero fue Felipe Ángeles y luego Santa Juana de los Mataderos. Para Felipe Ángeles, Luis de Tavira llegó a mi cuarto con un alterote de libros y dijo, tiene que leer primero todos esos y vamos a trabajar sobre Felipe Ángeles de Elena Garro. Igual y no nos queda bien, pero que no nos digan que dijimos cosas sin sustancia, imprecisas. Sí, claro, inexactas, sin investigar. Entonces, pues todo siempre fue con respecto al teatro. Y entonces, por eso, todas mis obras, la mayoría de mis 50 obras, los personajes, si al personaje le falta un diente es porque al actor le faltaba un diente. Oye, Toño, pero ¿y como director? Y como director fue más como necesidad, porque entonces llegó ya el tiempo en el que yo era director primero de un grupo, de un colectivo que era muy aguerrido, que viene de Juárez, que está sobreviviendo y que decidimos vámonos al barrio y entonces nos vamos a Carretera 45 en el barrio y un espacio lo tienes que sostener con espectáculos y entonces no tenemos dinero para pagarle a otros, entonces pues yo dirijo. Eres autor de las obras Mara o de la noche sin sueño, Pancho Villa y los niños de la bola, Una luna de Pinole, Mamá corazón de acero, Laika y Rompecabeza, que ha dirigido Rodolfo Guerrero. Además de que él también nació en Chihuahua, ¿qué intereses artísticos, ideológicos y estéticos tienes en común con Rodolfo? Pues lo primero que nada es que vivimos como pareja 18 años, entonces... No, bueno, se entienden, como dijera Margules, ¿no? Se entienden. Nos pudimos entender y nos dimos también los agarrones más memorables, porque eso es muy terrible, es decir, trabajar con tu pareja. Ay, muere. Y además donde yo era productor y dramaturgo y él era el director, entonces yo era como el gestor de conseguir recursos y todo eso, y también el dramaturgo y él el director, que cada vez se le ocurrían más y más cosas y todo se tenía que cumplir a la vieja usanza. No, todavía ahora los directores hacen eso, ¿eh? Pero a mí siempre me pareció importante. O sea, Rodolfo dirigió muchas de las obras, las primigenias mías, y es un gran director, es un director que crea unas imágenes potentísimas, que puede llegar profundamente desde ahora sí, la planeación y la visualización escénica al interior de los personajes y de las humanidades, que a mí me conmueve muchísimo. En Pancho Villa y los niños de la bola, por ejemplo, había unas imágenes bellísimas y bueno, él me entendía porque me conocía. Y entonces yo soy un dramaturgo, lo tengo que reconocer, un poco alegórico, no soy un dramaturgo de efectividad sintáctica y de efectividad lingüística, es decir, no está escrita la obra perfecta.
No, es para que se haga. Sí, para que se haga. Y entonces, se creen las imágenes. Y soy un tanto poeta, y entonces son textos muy líricos, están arraigados en un tipo de realismo que no es realismo. Entonces no son piezas en el sentido estricto de su concreción, ahora sí que estructural, donde tú puedes leer y decir, esta obra está escrita con milimétrica perfección o sentido. No, por eso es que no eres dramaturgo escritorio, justamente, sí, ¿no? Exactamente. Y entonces él entendía eso y sabía cómo darle potencia a mis alegorías y a mis metáforas. Esta noche platicamos con el director y dramaturgo Antonio Zúñiga. Tus obras se han representado en Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos y España. ¿Qué nos puedes platicar sobre la reacción del público ante tus obras en alguno de estos países y qué anécdota te marcó de algún modo? Hay muchas, por supuesto que proceden de distintas obras y sentidos. Con Mendoza, por supuesto, hay unas muy impresionantes, y todas coinciden con lo mismo, con que siento que mis obras impactan sentimentalmente con los espectadores. Tal vez no racionalmente, ¿sí me explico? Entonces, en el sentido brechtiano, yo no sirvo para nada. Porque no hay distanciamiento. No hay distanciamiento. Pero emocionalmente sí se van muy conmovidos, muy tocados. Y esto me sucedió casi en todos los países. Voy a decir una que no tiene que ver con otro país, pero sí tiene que ver con mi pueblo. En una ocasión llevamos Mendoza a La Magdalena, Chihuahua, que es un pueblito pequeñísimo de donde yo salí, y yo hice todo lo que posible y lo imposible. Lo presentamos en un salón de baile, de esos de baile de rancho, y ahí casi todo el público era mi familia, y mi abuela estaba conmovida y consternada porque además para esa función Juan Carrillo me puso a suplir a un actor que es en la escena que llora porque le avisan que mataron a su hijo. Oh. Y mi abuela no lo podía creer, creía que era verdad. Ay. Sí, esa es una. Y la otra, en ese mismo pueblo, cuando alguna vez presentamos Pancho Villa y los niños de la bola, Rodolfo dijo, con ustedes, señoras y señores, Pancho Villa y los niños de la bola de Antonio Zúñiga. Y de allá se levantó mi tío y dijo, ¡alto! Desde el público, y todo el mundo, ¿qué pasó? A ver, ¿y por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde niega? Es Antonio Zúñiga Chaparro. ¡Qué bonito! Bueno, ¡qué bonito! ¿Dónde se ha quedado la actuación en tu vida a partir de todas las facetas en las que te desarrollas? ¿Y qué haces con tu ser teatral cuando desempeñas cargos públicos, Toño? Me muero. Ay, mi vida. No es verdad, porque yo recibí una obra tuya que está en una colección justo para la que se llama, ¿cómo? La Edad de la Punzada. O sea que no es cierto, porque pero esa la acabaste hace poquito. No hay nada que pueda suplir eso. No hay nada que me pueda devolver la pasión, el amor y la sustancia de vida que yo necesito cuando estoy en un escenario. Toño, te agradezco tu honestidad. Comparto lo que me dices, lo entiendo. ¿Y con qué frase, con qué imagen, con qué palabras te gustaría terminar por ahora esta conversación? Amemos el teatro. Eso es todo. Hagámoslo. Gracias por estar esta noche con nosotros en nuestro programa. Toño, ¿nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Claro. Esta semana recomendamos
En esta ocasión les sugerimos ver la obra Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, texto que une 3 novelas clásicas de este autor mediante una adaptación realizada por Alberto Lomnitz, María Inés Pintado y Octavia Popescu, en la que el público se encontrará ante un caos amoroso, envuelto en un tormentoso viaje filosófico que retrata con crudeza la fragilidad del alma humana. En esta obra, que dirige Alberto Lomnitz, actúan Cassandra Changuerotti, Tamara Vallarta, Mariana Gajá, María Inés Pintado, Octavia Popescu y Gabriela Núñez. El montaje terminará su temporada este fin de semana en el Foro Lucerna, ubicado en la calle de Lucerna 64, Colonia Juárez, donde se presenta los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Tenemos un pase doble para ver Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, el viernes 8 de noviembre a las 20:30 horas. Para obtenerlo, llame al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, en Guanajuato, y a Iguala Radio, XHDOM La Picosita, en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Gala García, Javier Embriz, Daniel Mireles y David Castañeda. Ingenieros Alejandro Ramírez y Fortino Longines. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.